Primera es la moción número 12, subsiguiente a la interpelación número 34, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de medidas en materia de estabilización de empleo público. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, así el proponente de esta iniciativa, el señor Vergeles Blanca, tiene un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, de nuevo. Miren, señorías, que después de cada una de las interpelaciones, no necesariamente el grupo que hace la interpelación tiene que presentar una moción subsiguiente. Porque el hecho de presentar una moción subsiguiente a la interpelación es exigir que se concrete en determinadas medidas que no se han concretado a lo largo de la interpelación. Este es el objeto de la moción, de las mociones subsiguientes. Entonces, al no haber resuelto las dudas del grupo que proponía la interpelación y no haber obtenido las respuestas, por eso nos vemos obligados a presentar esta moción subsiguiente a la interpelación. Lo digo para que en el debate parlamentario seamos todos conscientes de lo que nos trae hoy aquí. No es un capricho, sino que estamos hablando de 47.000 personas que son los aspirantes que en este momento están pendientes de un proceso de estabilización, probablemente el último que se realice en nuestro país para acabar con la desastrosa tasa de temporalidad que en este momento tiene la Administración General como consecuencia de forma prioritaria de las dramáticas tasas de reposición de los gobiernos del señor Mariano Rajoy. Esa es la realidad. El Gobierno de la Junta de Extremadura ni ha respondido en comisión, es habitual, ni en el pasado pleno dio la respuesta a esos alrededor de 47.000 aspirantes que han optado por este proceso de estabilización del empleo público que ustedes tienen entre sus manos. Nada sabemos sobre cuál es el futuro de los aspirantes tras la intervención de la consejera, sobre todo de los que acceden por concurso de méritos. Y quiero dedicar unas palabras específicamente a ellos, porque además son los más numerosos. De hecho, no están constituidos ni los tribunales para el concurso de méritos. Nada se nos dijo, nada se ha dicho y además, como digo, son los más numerosos. Tras la intervención de la consejera, nos queda claro que la Administración pública no solo es la hermana pobre, sino que es también, probablemente, y no quiero pensarlo, un estorbo. Pareciera que ustedes se manejan bien o mejor, señora consejera, con la temporalidad en el empleo público. Pues para este grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, lo que es la Administración pública es una prioridad. Y es una prioridad la estabilidad en el empleo público. ¿Y saben lo que les digo? Que coincidimos con el estudio de clima laboral que le dejamos encargado, que le dejamos realizado y que ustedes parecen no haber aprendido aún nada. ¿Se han leído ustedes el estudio de clima laboral? Si es así, sabrán que lo que más valoran los empleados públicos y las empleadas públicas en este momento, hasta en el 49% de ellos, es ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos. Negarles a ustedes la estabilización es desprestigiar la labor de los empleados públicos y de las empleadas públicas. Y el 47%, ¿saben ustedes qué es lo que valoran? La estabilidad en el empleo. Lo que han hecho es contribuir decididamente con la temporalidad y, como les decía, sobre todo por el tema de las tasas de reposición. Miren, en el estudio de clima laboral también se dice que el 59% de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, de la Administración General, manifiestan sentirse orgullosos por trabajar en la Junta y un 54% de ellos recomendaría que se trabajase en la Junta de Extremadura. Ustedes han paralizado el proceso de salvación de la estabilidad en el empleo público. Han ido a remolque de la iniciativa de este grupo parlamentario que ahora les habla. Eso sí,
Dicen que han reconocido una deuda del 2% del año 2020, pero ni siquiera han avanzado en el pago, como hoy muestran los titulares de prensa y como ayer dejó claro el secretario general de Presupuestos en la Comisión de Administración Pública. ¿Dónde están las medidas para prestigiar el empleo público? ¿Dónde están, señora consejera? Pues mire usted, las medidas para prestigiar el empleo público, según nos dicen los empleados, el 44% considera que la Junta no se preocupa por ellos. El 8% reconoce que no tiene contacto con ninguno de sus superiores. Y peor salen cuando dicen que el 32% no se sienten con la libertad de expresar su opinión a su inmediato superior. Ese es el estudio de clima laboral. ¿Saben lo que le da libertad y lo que les dota de independencia para asegurar sus opiniones? La estabilidad. Eso que ustedes no parecen querer. Ahora nos escudamos detrás de una PNL, ahora nos escudamos detrás de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora vemos si podemos paralizar y retrasar el proceso de estabilización. Por eso, señorías, les pedimos claramente que se pongan en marcha y que pongan en marcha una serie de medidas que den certidumbre. Obviamente, no voy a hacer lo que hace el director general de Función Pública en las comisiones, que es que nos dice que nada más y nada menos la gente cumple con la ley. Bueno, pues les pedimos que se lo apliquen, que cumplan con la Ley 20-2021, ofreciendo a las organizaciones sindicales y a los grupos políticos un cronograma cierto. Refuercen los servicios y unidades de la Junta de Extremadura implicadas en el proceso de estabilización, si así lo creen. Están utilizando las encomiendas de gestión para reforzar. Hace unos días aprobaron en el Consejo de Gobierno un refuerzo para la certificación de los fondos europeos. Este es un problema de especial relevancia. Si tienen ustedes que reforzar algún servicio, refuércenlo, señora consejera. Liberen a los miembros de los tribunales para la dedicación completa al proceso de estabilización. Libérenlo. Que lo que se cumpla el 31 de diciembre, señora consejera, es que los aspirantes que superan el proceso estén incorporados a su plaza. Eso es lo que tiene que cumplir el 31 de diciembre, no que hayan hecho los exámenes. Ya tienen una medida cumplida de lo que le ponían la PNL. Se la han resuelto en el Congreso de los Diputados. Estaba muy preocupado su director general de Función Pública porque había una PNL que decía o que proponía que se retrasase el proceso y los plazos del tiempo de estabilización. Ya su autor la ha retirado. ¿Ya no tiene ese problema? Tampoco tiene la excusa. Tampoco tiene la excusa, señora consejera. Y elaboren ustedes un plan de ordenación de recursos humanos en la Administración General. Para eso se hizo el estudio. Para eso se hizo el estudio. Ustedes dicen, vamos a reformar la Ley de Función Pública. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que van a congelar normativamente por ley de función pública? Ante una cosa tan viva en este momento como es la función pública, le puedo comprar que hagan ustedes una regulación de los reglamentos que lo desarrollan, que le metan mucha fuerza a la ley de cuerpos y escalas. Pero lo que no puedo estar de acuerdo con usted es que en este momento sea el momento adecuado para cristalizar normativamente en ley cosas tan variables y tan cambiantes como lo están en este momento en la función pública. Por lo tanto, señora consejera, señores del Gobierno, como usted ya ha leccionado al señor Rodríguez Campos, que creo que es el que va a salir, con las veces que ha mirado para atrás para decirle lo que tiene que ir diciendo a lo largo de este tiempo, y le he dado el tiempo suficiente, quienes ocupan el Gobierno en este momento son ustedes.
Ustedes pueden decir de nosotros lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Pero ustedes son los que en este momento tienen la responsabilidad de hacer posible el proceso de estabilización. Porque si no, 47.000 aspirantes le van a decir a ustedes si van a ser estables o no en el Gobierno. Aplíquense el cuento, aunque solo sea por eso. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Es el turno de la fijación de posiciones y, a continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. A ver, me voy a intentar centrar en el contenido de su propuesta, porque ha introducido en su intervención otros elementos sobre el estudio de recursos humanos que yo creo que tendremos tiempo de hablar, porque además creo que da bastante debate. A ver, usted sabe que tengo entre mis patologías, tengo en calificar las iniciativas y yo recelo mucho de las iniciativas que las puedo llamar agiográficas, ¿no? Excesivamente maniqueas, en el sentido de que, claro, la iniciativa parece que es que el problema de la temporalidad del proceso de estabilización es un proceso que solo aparece ahora. No. Es decir, hombre, yo sí creo que es importante, con independencia de que ahora vamos a entrar en qué es lo que toca hacer ahora, hacer un reconocimiento tácito de errores del pasado. Es decir, que la tasa de temporalidad que existe en la Administración autonómica, que tengamos una tasa de temporalidad en torno al 30%, no se justifica única y exclusivamente por la tasa de reposición. Es decir, que los procesos de provisión de puestos de trabajo sean eternos en la Administración, y eso es responsabilidad del Gobierno socialista, pues también tiene algo que ver. Es decir, que estaría bien, sobre todo para la credibilidad, para que los debates maniqueos, porque yo me temo que ahora el señor Rodríguez Campos va a entrar atribuyendo a las responsabilidades todas a ustedes. Y entonces, al final, no hablamos de lo que realmente importa, que es cómo abordar el problema de la temporalidad en la Administración. Entramos en el y tú más y ahí se acaba el debate. A ver, entrando en concreto en los asuntos que plantea la moción. Nosotros estamos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con el refuerzo de los equipos para la estabilización. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación, que además es una práctica habitual de mal estudiante, dejarlo todo para el último momento. Y mucho me temo, señora consejera, que o se aprieta el acelerador o no llegamos. O se aprieta el acelerador o no llegamos. Yo no tengo claro que todas las medidas que plantea el Grupo Socialista sean las adecuadas, pero que algunas de las cuestiones que están planteando, que es el refuerzo de esos equipos para llegar a tiempo, son importantes. Sí me gustaría plantear cuál es el objetivo de la estabilización, porque a nosotros nos están llegando exámenes del proceso de estabilización de personal laboral que la verdad es para hacérselo ver, ¿eh? Es decir, yo sé que no es competencia de la consejería el establecimiento de los exámenes, que eso lo deciden los tribunales, pero han salido en redes de exámenes de proceso de estabilización, el de peón agrícola, que yo se lo paso ahora a todos los portavoces de Agricultura y luego comprobamos quién aprueba, ¿eh? Y estamos hablando de una plaza del Grupo 5, personal laboral, estabilización. Es decir, el objetivo de la estabilización, que no es en concurso de oposición, el objetivo de esta estabilización, ¿qué es? ¿Una carrera de obstáculos para las personas que están ocupando los puestos? Lo pregunto porque esto es importante y yo sí creo que debería darse una instrucción por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que cuál es el objetivo. Lo voy a repetir, lo pongo a disposición de todos los miembros de la Cámara y especialmente de los portavoces de Agricultura. No, seguramente no lo aprueben y sin calculadora. Bien, intento finalizar. Planteo una cuestión que es el tema de la prórroga en función de la incertidumbre actual. A ver, nosotros tenemos claro que mientras que exista una ley que establece que el plazo es el 31 de diciembre de 2024, no hay posibilidad de prórroga. Usted le da unas capacidades a una PNL, es decir, una PLN no va a cambiar una ley, con independencia de lo que digan. A mí me parece que el proceso actual debe finalizar el 31 de diciembre. Ahora bien, tendremos que estar pendientes de si hay que dictar fundamentalmente
el Ministerio de Función Pública, en coordinación con todas las administraciones implicadas, alguna normativa adicional en función de lo que está pasando en tribunales, que no sabemos lo que va a pasar. Ahora tenemos una sentencia reciente del Tribunal Supremo, hay cuestiones prejudiciales elevadas, lo mismo hay que establecer algún otro criterio. Pero nosotros, si no hay una cuestión judicial que la situación la lleve a un impasse, nos parece que el proceso tiene que terminar y la proposición no de ley que se debate en el Congreso no tiene ningún efecto para que se concluya, como establece la norma, la Ley 2021, a 31 de diciembre. Finalizo. La temporalidad no puede ser un evento para ahora, es decir, tiene que ser un reto, estoy de acuerdo con lo que plantea en su moción, tiene que ser un reto a futuro. La temporalidad tiene que tener, igual que en la Administración, en el sector privado, un principio de temporalidad, un principio de causalidad, perdón, y a día de hoy no lo tiene. Es decir, tengamos un plan estratégico, ahora que no hay tasas de reposición, para hacer una planificación de recursos humanos y una apuesta política, no de gestión, por los servicios públicos. Nada más y gracias. Gracias, señor González Fruto. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, bueno, en primer lugar, tengo que decir que yo no formo parte, ni soy jinete del apocalipsis, ni ninguno de mi grupo. Somos personas respetables y, igual que usted, somos diputados y luego tampoco formo parte ni formamos parte de ningún chiringuito. Creo que todas las plazas están copadas por ustedes, me parece, en ese sentido, señora Nogales, para que le quede un poquito claro, que tienen hasta que tienen plazas reservadas. Pero, en fin, bueno, entrando en la cuestión, pues evidentemente no debe prosperar, a nuestro entender, la moción presentada por el Partido Socialista. Debo ratificar y expongo. Evidentemente nos hemos encontrado la función pública en una nefasta situación y que evidentemente pues las culpas son claras, son ustedes los culpables. 8 años sin hacer absolutamente nada, más evidentemente todo lo anterior. ¿Cómo verían la situación que han solicitado en su momento un estudio para la evaluación y diagnóstico de recursos humanos de la Administración General de la Junta de Extremadura? El estudio ha sido entregado hace, como se suele decir, 2 telediarios. Ese estudio, como se expuso ya en comisión, se expusieron las medidas y también se le trasladó lo que decía el informe, en ese sentido, y las consideraciones. Y el plazo de ejecución, 4 años. Si se dio a diciembre de 2023, pues evidentemente el plazo de ejecución acabaría en diciembre de 2027. No vengan ahora forzando que lo implantemos en cuestión de un año. Es imposible, es complicado. Ciertamente la función pública está en un momento malo, está crítico. Necesita una reforma integral y no una reforma de sus pilares. No llevamos, como he dicho, que no llevamos 36 años de gobierno del Partido Socialista, sino con el mismo sistema llevamos 40 años. Ciertamente es preocupante el número de personas que se van a jubilar, es preocupante también el número de contratos temporales que existen, pero sí es cierto que hay que cubrir la necesidad de la Junta, pero los contratos temporales, vista esto, es que hay con más de 20 años. Más de 20 años. Por eso le digo, ahora no intenten venir aquí de buenos e intentar convertir en justo lo que era injusto y lo que ustedes no han sabido darle una solución. No han convocado ustedes ninguna plaza y, evidentemente, ustedes tienen una responsabilidad dolosa de no haber llevado a cabo y de no haber atendido a esos funcionarios que han trabajado, bueno, funcionarios no, esas personas con contrato laboral que han trabajado con la Junta. Y lo peor de todo, como hemos dicho, es que ustedes nos obligan y quieren y nos exigen que reconvirtamos esa plaza laboral temporal en una plaza fija, saltándonos evidentemente el principio de igualdad. Es curioso que en su moción, cuando leo la moción, digan que ahora sea el momento, ahora es esa oportunidad. Y yo les pregunto, ¿qué pasa? ¿Que es porque esté el gobierno de Vox y PP ahora es el momento? No, hombre, el momento, entiendo que gente con 20 años de temporalidad en el contrato, entiendo que el momento era antes, no ahora que estamos aquí. Evidentemente, lo cierto es verdad que ustedes no iban a hacer ninguna reforma y no son valientes en ese sentido. Y para colmo, ciertamente, como ha dicho usted, el Tribunal Supremo. Sí, el Tribunal Supremo, previo a dictar ya doctrina en ese sentido, pues ¿qué es lo que dice? Que la equiparación de interinos con los trabajadores fijos pues no puede llevarse a cabo. Sencillamente hay un proceso y ese proceso es el de igualdad, mérito y capacidad, es decir, unas oposiciones. Siendo claro que lo que ustedes pretenden en ese sentido es incompatible con el sistema español de administración pública.
Y también es cierto, y tengo que decirlo, aunque me pese, pero es cierto que la Junta de Extremadura no puede ser el mayor empleador de la comunidad de Extremadura. Para eso, evidentemente, hay otras personas, hay que llevar otras políticas para que los que realmente sean empleadores en Extremadura sean los empresarios, los autónomos. Así es como se crece y se hace provincia. La Ley 2021 de 28 de diciembre habla de medidas urgentes. Tan urgente la norma que entró al día siguiente en vigor, el día 29 de diciembre del 2021. ¿Qué han hecho ustedes? Nada. Ah, bueno, perdón, nada no, se me ha olvidado. Que encargaron a una consultora un estudio, ¿verdad? Un estudio que se entregó en diciembre y que fija el plazo de ejecución en 4 años. En fin, no sé cómo lo plantean. Pero es que encima luego nos piden, en la misma moción, eso, una prórroga, que renunciemos a la prórroga. Evidentemente no se puede renunciar y tendremos que aprovechar todos los momentos. Hemos hecho y tenemos que hacer pues una ley de cuerpo y escala, un reglamento de nueva provisión, otro reglamento de régimen tributivo. Se ha llevado a cabo un fortalecimiento de la Dirección General, la fijación de fechas para las que son las pruebas de acceso a la FP, a la función pública, la convocatoria de cursos de oposición para el personal funcionario y para el personal laboral. Evidentemente, todo eso para 3.700 plazas, en ese sentido, que están convocadas. Le solicito y le pido, déjenos trabajar. O sea, ustedes han tenido 8 años, nosotros llevamos 1 año escaso. Déjennos trabajar, que nosotros las políticas las vamos a hacer nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Rodríguez Campos por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenos días, señorías. Decía el señor Vergeles que las mociones subsiguientes a las interpelaciones podían deberse a que no se habían respondido a todas las preguntas que se hubieran podido formular en la interpelación. Pero se le ha olvidado decir al señor Vergeles que también puede ser porque el interpelante no se hubiera enterado de nada, no se quisiera enterar de nada y utilizara esta moción subsiguiente para otra cosa, en lugar de para ayudar a que este asunto se resuelva de la mejor manera. Y ese es el motivo de esta iniciativa, señor Vergeles. Una iniciativa que no aporta absolutamente nada ni a la agilización de los procedimientos ni a la mejora de la función pública en Extremadura. Por tanto, ya se puede imaginar cuál va a ser el sentido del voto de mi grupo. Hay que tener muy poco pudor, muy poco y muy mala memoria para venir aquí, subirse a esta tribuna, dirigirse a este pleno y a todos los empleados públicos de Extremadura y ponerse a dar lecciones en materia de función pública. Ustedes, los socialistas. Y dentro de los socialistas extremeños. Y entre los socialistas extremeños, aquel que formó parte de los últimos gobiernos de la Junta de Extremadura, porque le recuerdo, ya que parece que se le ha olvidado, que han sido los socialistas los que peor han tratado a los empleados públicos en general y a los extremeños en particular, porque solo ha habido un gobierno en España que le haya bajado el sueldo a los empleados públicos. ¿Recuerdan cuál fue? El del Partido Socialista, presidido por el señor Rodríguez Zapatero. Y solo hubo un gobierno autonómico que no abonó la subida salarial del 2% del año 2020, acordado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos en el año 2018. ¿Y saben qué gobierno autonómico fue el que no cumplió con aquel compromiso? Yo se lo recuerdo, señor Vergeles, el Gobierno del que usted formaba parte como vicepresidente, el Gobierno socialista de la Junta de Extremadura. Y por eso le decía que hay que tener muy mala memoria y muy poco pudor para salir aquí a hablar de empleo público o de empleados públicos cuando si ha habido un colectivo maltratado, ninguneado y abandonado a su suerte durante los años de gobierno del Partido Socialista en Extremadura han sido precisamente los empleados públicos extremeños, de los que solo se acordaban cuando se acercaban unas elecciones y era para intentar engañarles. Y hay que tener muy poca memoria y muy poco pudor, señor Vergeles, para subirse a esta tribuna y pedirle a este Gobierno que agilice procesos y presente un calendario de celebración de pruebas selectivas. Aquellos
que se presentaron delante del notario en el año 2015 y se comprometieron a fijar y publicar un calendario de celebración de oposiciones durante 5 años, como así se anunció en sede parlamentaria por la vicepresidenta de entonces y del que una vez pasadas las elecciones nunca más se volvió a saber. Y hay que tener muy poca memoria para que aquellos que incumplían de manera reiterada y consciente los plazos máximos para resolver los procesos selectivos que establece la Ley de Función Pública de Extremadura se pongan aquí, en esta Asamblea, a exigir a los demás que hagan lo que ustedes ni sabían ni querían hacer. Así que, señor Vergeles, lecciones sobre esta materia ninguna. Pero para su tranquilidad le diré algunas cosas relacionadas con lo que piden en su iniciativa. Mire, el calendario ya se lo refirió la señora consejera en su intervención en el pleno anterior. Y ya le dijo que las pruebas habían comenzado el 6 de abril y que finalizarían el día 27 de julio. Y se han reforzado ya los servicios y unidades de la Junta de Extremadura implicadas en el proceso de estabilización. También se lo dijo la señora consejera, pero usted no se enteró absolutamente de nada. Y se habían reforzado con 9 empleados públicos más para ayudar precisamente a la agilización de todos estos procedimientos. ¿Y usted qué quiere? ¿Que se paralicen los procedimientos selectivos? ¿Usted qué quiere? ¿Que se paralice la Administración liberando a todos aquellos profesionales que están participando en la resolución de estos procedimientos? Mire, por ahí nosotros no vamos a entrar. Y como último punto, pide que se elabore y negocie un plan de recursos humanos en la Administración General de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias por su aportación, señor Vergeles, pero llega usted absolutamente tarde, porque eso ya lo estamos haciendo y se llama la nueva Ley de Función Pública de Extremadura, que desde el estudio, la reflexión, el diálogo, la negociación y esperamos que con su colaboración vamos a hacer unos servicios públicos del siglo XXI. Así que, señor Vergeles, estése tranquilo, los empleados públicos están en las mejores manos, los procedimientos de estabilización están en las mejores manos y, como le dijo la consejera en el pleno anterior, este Gobierno va a cumplir sus compromisos porque, como le ha dicho reiteradamente, el Gobierno de la presidenta Guardiola resuelve y cumple y resuelve. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señor Rodríguez Campos. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Vergeles Blanca. Gracias, señora presidenta. No me esperaba ninguna cosa distinta a lo que ha ocurrido. Frustraría, si hubiese ocurrido algo distinto, estaría asustado. Señor González Fruto, algunas cuestiones. Estoy seguro que vamos a coincidir en la mayoría de las cosas. Compartimos buena parte de la necesidad de trabajar por la estabilización. Algunas cositas. Yo no le voy a achacar nunca a un Gobierno las culpas de algo de lo que no la tiene. Y usted lo decía. Y cuando un Gobierno convoca oposiciones, y así estamos dotados, se lo encarga a unos tribunales. Y los tribunales son los que elaboran los exámenes. Es verdad que el Ejecutivo tiene que velar porque esos exámenes sean adecuados a lo que se está haciendo. Y yo me sumo a su petición, pero que desde luego tenga absolutamente claro que la responsabilidad de los exámenes son de los tribunales. Porque además así se exigió que en los tribunales no estuviésemos políticos. Se hizo durante los años de gobierno del presidente Rodríguez Ibarra. Por lo tanto, nosotros nos hemos salido de ahí. Ahora los tribunales tienen que hacerlo. Y luego les recuerdo una cosa, esto es un proceso de estabilización, no es un proceso de consolidación. Y esto que parece una diferencia semántica sin importancia, es de mucha importancia para las 47.000 personas que se presentan a este proceso. Luego, si quiere contribuir con la pedagogía, creo que es necesario que se tome en cuenta estas cuestiones. Yo no le otorgo ninguna importancia a la PNL, no se la otorgaba antes ni se la otorga ahora. La importancia se la otorgó el señor Expósito en comisión. Usted estaba. Lo puso de excusa. Pero bueno, no hay nada distinto tampoco en el comportamiento del señor Expósito en la comisión. Y luego, de lo que se está hablando ahora de
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mire, eso son cortinas de humo todas, son cuestiones prejudiciales. Y el ministro Escrivá ha hecho lo que tenía que hacer, someterlo al Supremo para ver en qué puede afectar al proceso de estabilización. Señor Bravo, solo ha dicho, desde mi punto de vista, algo que a usted le define y a su grupo le define, el último punto de su intervención. Ha dicho una verdad como un templo. De sus palabras se destila una animadversión al empleo público. Y eso es lo que representan ustedes aquí. Ustedes todo lo quieren en manos del mercado. Ustedes todo lo quieren en manos del mercado. Pero ustedes lo dicen. Y yo le alabo que lo digan. Pero es que están gobernando con unos señores que no lo dicen, aunque piensen lo mismo que ustedes. Mire, le voy a contar una cosa, señor Bravo, porque usted no debe saberla. ¿Sabe usted lo que nos pasó por hacer el calendario ese de oposiciones al que luego el señor Rodríguez Campos dijo que si habíamos ido al notario, que si dejamos de ir al notario, que si tal? Nos dimos cuenta, señor Bravo, que de la paralización que había tenido el Gobierno del PP durante 4 años, habían caducado 2 ofertas de empleo público y no se pudieron convocar esas plazas. Luego, menos lobos caperucitas. Que aquí hay más culpables de los que parecen. Señor Rodríguez Campos, no me esperaba nada. A una persona que es capaz de decir que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos es la Ley de Función Pública y confunde esas dos cosas, es que no ha entendido nada. Por lo tanto, eso califica claramente cuál es la defensa que hace el Grupo Parlamentario Popular de esto. Ustedes solo han hecho una cosa, señor Rodríguez Campos, un cambio de los tribunales porque, al igual que el decreto del Observatorio de Agresiones a los Profesionales Sanitarios, le debía parecer ideológico. Y eso es a lo que se han dedicado, a hacer cambios en los tribunales, nada más. Pero no han convocado nada más. Y luego, lo que dice usted, y termino, lo que dice usted que dijo la consejera dijo cuándo se acababan los exámenes. ¿Cuándo se acababan los exámenes? Pero ¿cuándo se van a calificar los exámenes? ¿Cuándo se van a incorporar los méritos? ¿Y cuándo se van a resolver? Eso es lo que queremos saber y eso no lo dijo la consejera. Gracias, señor Vergés. Gracias, señora presidenta. La segunda moción es la número 13, subsiguiente a la interpelación número 50.